Buenos días a todos mis hermanos de este programa Viviendo en Fe, su hermano Hugo Millones, todos los viernes siempre hablando un momento de la palabra de Dios. Hoy queremos llevar un mensaje cuyo título es Jesucristo, esperanza viva de nuestro pueblo, presencia real del resucitado sellada con su sangre. Este es el mensaje para esta mañana, ¿no? Y tiene que ver mucho con todo lo que son las celebraciones litúrgicas que la Iglesia Católica celebra, ¿no? Y en sí, este es el reflejo de nuestra fe. El Papa Francisco nos dejó una frase muy hermosa, una frase muy alentadora. El Perú es un país lleno de esperanza. El mensaje que nos daba el Papa era un mensaje de esperanza, un mensaje vivo, un mensaje donde podríamos ver una nueva luz en el país, en nuestro Perú, nuestro amado Perú. Quizás muchos podemos decir, sí, la clasificación de Perú a Rusia, ¿no? Pero es más que eso, ¿no? La alegría de un pueblo que sabe que hay un Dios que está en medio de su pueblo. Y este es el mensaje de la mañana. El mensaje de esta mañana está en que Jesucristo, esperanza viva de nuestro pueblo, presencia real del resucitado, y esto sellado con su sangre. ¿Qué significa todo esto, no? ¿Qué significa esa esperanza? La esperanza es la espera de algo que tú crees, ¿no? Por eso es que la fe, la esperanza y el amor van unidos, porque son virtudes teologales que la hemos recibido desde nuestro bautismo. Decíamos que Jesucristo, siendo esperanza viva de nuestro pueblo, es la persona, ¿no? Es la segunda persona de la Santísima Trinidad. Jesucristo es la misma Eucaristía, presencia real de Jesús, en su cuerpo, en su sangre, en su alma y su divinidad. Esto es, miren, recién acabamos de celebrar la fiesta del Corpus Christi. Quizás muchas personas se puedan quedar en el nombre, Corpus Christi, ¿no? Y se quedan ahí. Pero realmente el Corpus Christi es el cuerpo de Cristo, es la presencia real del Señor. O sea, es la presencia viva, ¿no?, de Jesucristo en medio de su pueblo. Por eso es que esta presencia real se hizo en el estadio y fue una convocatoria masiva, ¿no?, multitudinaria. Y esto es grande, porque los que realmente seguimos a Cristo y pertenecemos a esta iglesia, creemos verdaderamente que el Señor está ahí. Quizás más adelante podamos hablar de los milagros eucarísticos, de esos milagros que son el asombro para el mundo. Ojalá que lo podamos tratar en una próxima reunión, pero hoy día queremos centrarnos en esa esperanza, en esa presencia viva de Jesucristo como el resucitado. San Pablo decía algo: vana sería nuestra fe si Jesús no hubiera resucitado. Pues lógico, entonces nosotros estaríamos yéndolo a buscar a Jesucristo, y hay algunos que siguen buscándolo a Jesús en la tumba, ¿no? Bueno, y eso es la fe para nosotros, creer realmente que Cristo ya no está en la tumba, que Cristo resucitó con su propio poder, porque Él mismo lo dijo: a mí nadie me quita la vida, yo la entrego por mi propia voluntad y tengo poder para retomar, porque Él es Dios, porque Él es el Señor. Miren, y en esto es la presencia de Jesús en el Evangelio. Hablar del Evangelio es hablar de Cristo, hablar del Corpus Christi es hablar de Cristo, ¿no? Cuando nosotros hablamos del Evangelio, cuando nos acercamos a ese cuerpo real del Señor, pues estamos frente a la presencia del Señor. Cuando escuchamos su palabra, estamos viviendo el momento en que Dios mismo nos habla a nosotros. O sea, muchos pueden decirme: el hermano Hugo está hablando. Sí, y yo lo estoy escuchando. O sea, yo estoy hablando, pero es Hugo Millones. Pero cuando leemos la palabra de Dios, es el mismo Dios que nos habla. Jesucristo es la palabra, Él es el verbo encarnado. Y de esto vamos a hablar.
¿no?, de esta segunda persona, que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. A Jesucristo le corresponde la segunda persona, pero no significa que son tres dioses, el Dios Padre, el Dios Hijo, el Dios Espíritu. No, es un solo Dios. Ese es el misterio trinitario. Miren, nosotros acabamos de celebrar esta gran fiesta del Corpus Christi, ¿no?, donde podemos ver la presencia de Jesús, presencia viva, real. Si hacemos memoria, nosotros vamos a encontrar que venimos celebrando momentos litúrgicos que tienen que ver profundamente con nuestra fe católica. Miren, acordémonos un poco, ¿no?, para ir viendo cómo caminamos con el Señor en la Cuaresma. Yo les decía que esa Semana Santa, que también es un tiempo litúrgico, 40 días atrás es la Cuaresma, que viene de 40, ¿no? Entonces, ese es el tiempo de preparación que nosotros tenemos, ¿no? Esa es nuestra fe católica, para vivir así íntegramente, totalmente, en esa Semana Santa. En estos 40 días, ¿nosotros qué recordamos? ¿O para qué nos sirven estos 40 días? Pues hacemos un reflejo de esos 40 días, ¿no?, del diluvio. Y el diluvio es purificación, el diluvio es agua, es purificación. Esos son los 40 días, los 40 días de Cuaresma de purificación. Nosotros vemos esos 40 años de la marcha del pueblo desde Egipto hasta la tierra prometida. Esos 40 años donde realmente esa es la presencia viva de los elegidos de Dios, del pueblo de Dios, que pasamos por todo un desierto. Entonces, el problema de seguir a Cristo es que cuando comenzamos a pasar por el desierto es idéntica a lo que pasaron nuestros antepasados. Desde Egipto hasta la tierra prometida, vivían quejándose, mucho sol, allá teníamos sombra, no les importaba si vivían en la esclavitud. Entonces, esos 40 días refleja la Cuaresma, ¿no?, donde realmente el pueblo comenzaba a quejarse. Decía, allá teníamos que comer carne, y aquí todos los días nos dan maná. Miren, Dios es tan misericordioso, que en medio del desierto, donde se les habían acabado las provisiones y no había que comer, les enviaba el maná del cielo. El maná era un alimento que podían prepararlo de 1000 maneras. Lo preparaban guisado, lo preparaban frito, lo podían comer directamente. O sea, era el regalo del cielo que venía, que les daba nuestro Padre Celestial. Pero aún así, llegaban a quejarse y decían, todos los días maná, ya nos tienen hasta acá. Entonces, Dios, en su misericordia, les envía codornices, dice, por un mes completo, cantidad de codornices. Eran tanta la cantidad de codornices que podían agarrarlas hasta con las manos. Y comían. Dice que comieron hasta saciarse. La palabra de Dios dice, hasta que se asquearon. O sea, a veces somos bien reclamones. ¿Tú sabes por qué a veces detenemos la bendición de Dios? Porque nos quejamos, porque dudamos, porque somos desobedientes, porque somos reclamones. Entonces, detenemos la bendición de Dios. Pero el Señor en su misericordia es así. Entonces, todas las fiestas litúrgicas que nosotros celebramos, esta Iglesia Católica, tiene un sentido, ¿no? Los 40 días que pasó Jesucristo en el desierto, esos son los 40 días que nosotros pasamos en la Cuaresma. Por eso es que ese miércoles santo, ¿no?, ese miércoles de ceniza, donde se invita a una reflexión, donde se invita a hacer una abstinencia, donde se invita, ¿no?, a que ese día no se coma la carne, ¿no?, por ese día, porque empieza la Cuaresma. Es un signo donde los judíos
Pues se ponían ceniza encima. La ceniza es la humillación que hace el hombre ante la presencia de Dios. O sea, el hombre se humilla ante la majestad de Dios. O sea, y la humillación ante Dios es creer que Él es Dios todopoderoso y que tú eres un polvo, un barro creado de la nada. Sopla Dios y hace una persona que eres tú. Y aún más, en el bautismo te hace hijo de Dios. Todas estas son las celebraciones litúrgicas que la iglesia celebra. Esta es nuestra fe. Entonces, nosotros podemos ver que también esos 40 días es el reflejo de los 40 días que estuvo Moisés en la montaña, de los 40 días que estuvo Elías en la montaña. O sea, son días de penitencia, días de encuentro con el mismo Dios, días de reflexión. Los 400 años, ¿no?, que vivió el pueblo de Egipto, el pueblo de Dios en Egipto, esclavizado. Entonces podemos ver que esos 40 años, después de los 400, envía a Moisés a rescatar a su pueblo. Entonces podemos ver que es la liberación del pueblo de Dios que estuvo en Egipto, la liberación de la opresión del hombre por el hombre, y es Moisés. Pero en nuestra vida, en esta Cuaresma, celebramos la liberación de nuestros pecados en esta Semana Santa. Podemos ver el Viernes Santo, dentro de la Semana Santa, ese Viernes Santo, que es el viernes donde muere nuestro Señor Jesucristo. Ahí está nuestra liberación, porque la palabra de Dios dice en Isaías 53, Salmo 22, Ezequiel y tantos profetas que nos hablan, ¿no? Porque Jesucristo cargó con todas nuestras dolencias, pagó nuestros pecados, ¿no? La palabra de Dios dice, pagó toda la deuda con la muerte de Cristo. O sea, todo el castigo y la ira de Dios que debió descargarse sobre mí, sobre ti, sobre todo el mundo, se fue descargada sobre su único Hijo, Jesucristo el Señor. Ahí se celebra la Semana Santa. Es el sábado de gloria y el domingo de resurrección. Todas estas son fiestas litúrgicas que celebra la iglesia, como una fiesta de la iglesia, como una solemnidad, ¿no? Y esos actos reflejos de lo que nosotros vemos en el Antiguo Testamento, lo vemos en la época de Jesucristo y lo vemos en este tiempo actual. Entonces, nosotros somos el Nuevo Testamento. Nosotros somos aquel encuentro en que tiene, por decirte, cuando se celebra la transfiguración. La transfiguración es el resumen de toda la palabra de Dios. Es el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Pero ¿cómo puede ser la transfiguración? Sí. Mírenlo a Jesús. Dice la historia. Antes de Cristo y después de Cristo. Y ahí podemos ver nosotros en la transfiguración algo maravilloso. Miren, viene Jesús, Pedro, Santiago y Juan, los tres, que son los apóstoles del Nuevo Testamento, los apóstoles que son enviados, los apóstoles que están encargados de la evangelización, de todas las enseñanzas que Cristo nos ha dado. Jesucristo, en quien se cumplen todas las profecías. ¿Y qué significa Moisés? ¿Y qué significa Elías? Elías representa a todas las profecías y a los profetas que hablaron de la llegada de Jesucristo. ¿Y Moisés qué significa? Moisés, donde representa la palabra de Dios, los mandamientos encargados por Dios a Moisés para dárnoslos a nosotros para obediencia. Porque acordémonos, Dios hizo un pacto, ¿no? Hizo un pacto con Abraham, hizo un pacto con Moisés. Y el pacto, este es el pacto de la antigua alianza. Por eso que nosotros dice, sellada con su sangre. Ahora vamos a ver, en el pacto de la alianza antigua, podemos ver a Abraham, entonces un pacto con Dios. ¿Y cuál es el pacto que hace Abraham? ¿Cuál es el pacto que hace con Moisés? En resumidas cuentas, el pacto es, yo como Dios me comprometo con ustedes, mi pueblo, dice el Señor, a nunca abandonarles. ¿Y cuál es el pacto que hace el pueblo con Dios? Que nosotros, dice la palabra, nosotros recibimos los mandamientos, la palabra de Dios, y nos comprometemos a cumplirla. Ese fue el pacto.
que Dios nunca iba a abandonarnos, y Dios es fiel. Aunque tú le abandones, Dios nunca te abandonará, porque Dios es fiel en su palabra. La infidelidad viene del hombre, cuando dice, nunca te abandonaremos, y mire cómo está el mundo disperso. Entonces, podemos ver, ahí se cumple Jesucristo, el Señor, todas las profecías, es Elías, la palabra de Dios y los mandamientos del Señor, Moisés. En Jesucristo se cumple todo esto, y Jesucristo manda, yo les ordeno que vayan y prediquen la buena nueva, impongan las manos, sanen a los enfermos, ¿no? Y dice el Señor, vayan por todo el mundo, por Samaria, Judea, ¿no? Y a todos los confines de la tierra, y prediquen el evangelio, prediquen la buena nueva, que Jesucristo no se ha quedado en la tumba, que Jesucristo ha muerto como hombre en su humanidad, pero no como Dios, porque Dios no puede morir, que ha muerto y ha resucitado. Por eso que el Señor dice, a mí nadie me quita la vida, yo la entrego por mi propia voluntad y tengo poder para retomarla. Es que Él es Dios. Jesucristo jamás deja de ser Dios, aún en su muerte, porque quien muere es la humanidad de Dios. O sea, no son dos personas, sino es una unidad. Ese es el misterio. Esto es la proclamación de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, y eso lo decimos en la misa, a través del sacerdote. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Miren, estamos viendo que todas las fiestas litúrgicas son solemnidades que proclama la Iglesia como algo que es propio en nuestra fe. Esa es nuestra fe católica. Miren, estamos viendo que la Semana Santa le llamamos también la Semana Mayor, porque en esa semana podemos encontrar la esencia de nuestra vida. Si nosotros nos quedamos en la cruz, en la muerte, pues estaríamos muertos y ahí moriríamos. Pero nosotros creemos que Cristo ha resucitado al tercer día. Dice la palabra de Dios, y San Pablo le explica, ¿no? Nosotros morimos en la cruz de Cristo, pero resucitaremos con Él. O sea, en la resurrección de Cristo, la palabra de Dios dice que resucitaremos con un cuerpo así, resplandeciente, tan igual que el de Jesucristo. ¿Han visto la transfiguración? Jesús se transfigura, ¿no? Resplandece. Así es el Señor resucitado. Nos muestra cómo es que va a ser nuestra vida. Entonces nosotros podemos decir, pero nosotros no somos Dios, pero Dios quiere que participes de su eternidad. Por eso que el Señor dice, voy al Padre para prepararles una morada. Tú y yo somos coherederos junto con Cristo, porque el heredero es Cristo, pero Cristo quiere participar su herencia eterna contigo y conmigo y con toda la humanidad. Por eso ha venido el Señor, por eso ha muerto. Miren, estas son las solemnidades que celebra la Iglesia Católica. Bendito y alabado sea el Señor. Mire, en esa muerte, ¿qué encontramos? Encontramos nuestra propia muerte en la muerte de Cristo. Es una muerte terrena. Y en su resurrección, ¿qué encontramos? Encontramos el paso de la muerte a la vida eterna. Díganme si esto no es hermoso. Esto nosotros le llamamos de la muerte de Cristo a la resurrección, la Pascua de Resurrección. Pascua, que significa paso de aquí para allá, de la muerte a la vida eterna. Y ese es el regalo que Dios nos quiere hacer, de la muerte terrena, de un cuerpo miserable como el de nosotros, a un cuerpo glorioso como el de Jesucristo. Gloria a Dios. Este es el regalo más hermoso que Dios puede hacernos. Miren, yo me acuerdo cuando mi hermano Alfredo estaba en el hospital, estaba en la tumba, estaba mi hermano allí en el hospital, pero el Señor lo levantó, se sanó, pero justo ocurrió un hecho, que había una persona ahí, que era una persona muy malcriada. A las enfermeras las molestaba, les decía palabras indecentes, hacía gestos, ¿no? y tocamientos con ella, donde nadie quería verlo a él. Ninguna enfermera quería asistirlo. Pero dice que una noche esta persona
se despertó gritando: perdóname, Señor, perdóname, perdóname, perdóname. Y todos se asustaron, creían que estaba loco. Decían: no le hagas caso a ese hombre. Y todos porque lo repudiaban a él, por su forma de ser, por sus actitudes, por sus acciones, por sus malas obras que tenía con las enfermeras. Entonces, cuando ya se acercaron: ¿pero qué cosa le pasa? ¿Por qué? Aquí ha estado Jesús, aquí ha estado el Señor, y ha abierto una puerta y me ha mostrado el infierno, y yo le pido perdón, perdóname. Hermanos, ese hombre estaba que se moría, y creían que se moría. Salió antes que el hermano Alfredo. Salió completamente sano, transformado y convertido. ¿Qué significa lo que les estoy diciendo? Si nosotros pudiéramos ver el infierno que muchos nos han metido, que no existe, que eso es una mentira de Satanás, que no existe el infierno, porque Satanás quiere hacerte creer que Satanás no existe, que no existe el infierno, que la Virgen María, ¿no? Dios le dio un poder muy especial de su espíritu, que ella es la fuente del espíritu. Por eso que nosotros cuando oramos el rosario, hay una fuerza de poder ahí, y el demonio no quiere que tú ores con ella. No es que yo le rece a María, yo le rezo a Dios, pero oro con María Santísima, oro con San José, oro con sus ángeles, oro con todo ese poder que hay en el cielo, oro con la intercesión de todos los que estamos aquí en la tierra. Entonces, ese es el poder de la oración. Cuando habla en Efesios en el capítulo 6, dice: no nos enfrentamos a fuerzas humanas, sino a las fuerzas oscuras espirituales. Entonces, ¿cómo se combate una fuerza espiritual? Con lo espiritual. Con lo humano no podrás combatirlo. Por eso es que nosotros acudimos, ¿no?, a la intercesión de los santos, la intercesión de los ángeles, la intervención de sus ángeles. Ese es el poder de la oración. Entonces, esto es lo que celebra la Iglesia Católica, ¿no? Todas estas fiestas solemnes. Después, ¿no? Miren, ya nosotros hemos visto en estas fiestas solemnes la Cuaresma, ya hablamos de la Semana Santa, ya vimos la muerte, la resurrección de Jesucristo. Ahora, ¿qué sucede después? Nosotros, después de la muerte, cuando Jesucristo muere, asciende a los cielos. Y en el capítulo 28, versículo 19 y siguientes, el Señor nos da ese mandato: vayan por todo el mundo, proclamen la buena nueva, vayan a todas las naciones y háganlo que todos sean mis discípulos y bautícenlos. Miren lo que dice Jesús, habla de la Trinidad. ¿Cómo podemos irnos nosotros contra la palabra del Señor cuando Él dice: bautícelos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y el nombre del Espíritu Santo, en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo? Dios presenta a Dios como una Trinidad, como una unidad trinitaria. Eso es lo que expresa nuestro Señor Jesucristo. Por eso nosotros creemos que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son tres personas, como lo habla Jesucristo, pero es un solo Dios. Bendito y alabado sea el Señor. Entonces, estas son las manifestaciones de nuestra fe. Estos son los misterios que el Señor nos muestra a través de su Espíritu Santo. Estas cosas debemos compartirlas. Estas cosas debemos llevarlas a aquellos hermanos que no conocen y que a veces comienzan a criticar sin conocer verdaderamente la iglesia, sin conocer la historia de Israel, la historia de la iglesia, la historia de tu vida, ¿no? Que es encontrarte con el mismo Señor. Hermano, la historia de tu vida va a empezar cuando tú encuentres a Jesucristo. Ahí empieza la historia de tu vida, porque ¿sabes qué? La historia de antes de Cristo es una historia de muerte, una historia cuando no conocemos a Cristo, vivimos en medio del fango, en medio del pecado, en medio del vicio, en medio de la corrupción, aceptamos abortos, aceptamos tantas cosas que se van contra la ley y la palabra de Dios, que la trajo Moisés, que la trajo Jesucristo en su palabra, y que la proclaman sus apóstoles, y la proclaman todos los siervos del Señor. Yo me voy a quedar corto ante toda esta, porque el tiempo es corto, pero el mensaje es hermoso. Miren, decíamos que acabamos de celebrar el Corpus Christi, pero miren, la resurrección de Cristo, 40 días después, es la ascensión.
la resurrección de Cristo, 50 días después, es la venida del Espíritu Santo. O sea, nosotros ¿qué celebramos? Cuaresma, los 40 días, la Semana Santa, que está incluido en ese, desde el lunes, pero el triduo pascual, lo más hermoso, es el viernes, el sábado y el domingo, que es la muerte, ¿no? El sábado de gloria y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. 40 días después celebramos la ascensión de Jesús, cuando vemos que todos los apóstoles comienzan a mirar cómo se eleva el Señor a los cielos y se presentan dos ángeles y le dicen: ¡Hey, Galileos! Como diciendo, despierten, no se queden ahí. Jesucristo les dijo: vayan a evangelizar, que se quedan mirando en los cielos. Ese Cristo que ha ascendido, así volverá en trompetas, en esa música de ángeles. Esa es la venida de Jesucristo, de la que habla la palabra de Dios. Entonces, ya vemos que a esos 40 días después de la resurrección está la ascensión de Cristo. ¿Qué cosa es la ascensión? La ascensión es que Jesucristo, ya con un cuerpo transfigurado, asciende y regresa al Padre para sentarse a la derecha. Por eso que dice Jesús: yo voy al Padre para enviar el Espíritu Santo. O sea, el Padre nos envía el Espíritu Santo, ¿no? Pero en la unidad del Hijo. Es el Espíritu de Dios, el Espíritu del Padre y el Espíritu del Hijo, que lo envía. Y ese envío, desde la muerte de Cristo, desde la resurrección de Jesucristo, 50 días después, ese envío se llama el Pentecostés. Es otra fiesta litúrgica que celebra la iglesia. Nosotros personalmente, la Renovación Carismática Católica, que es una corriente de gracia del Espíritu Santo, celebra así una de las fiestas más grandes de la iglesia en cuanto al Espíritu Santo, esa tercera persona, ¿no? La fiesta más grande en Jesucristo, ¿no? Es la resurrección de nuestro Señor. Porque si tú no crees que Cristo ha resucitado, vana sería la fe. Entonces, pero la fiesta más hermosa es la venida del Espíritu Santo. ¿Y qué es la venida del Espíritu Santo? Es que viene el Espíritu de gloria y poder, desciende con sus dones, carismas, gloria, poder. Toda esa unción que hay de Dios desciende en su Espíritu. Y ese Espíritu se estaciona, se posiciona, porque somos esos vasos de barro. Dice San Pablo, es que el Espíritu Santo se posa en estos vasos para que nosotros podamos entender, no, que todo el poder que está dentro del vaso es de Dios y no es tuyo. Lo que predicas, las manos que impones y sanan, no, toda unción, toda intercesión, toda sabiduría, todo se le debe atribuir a Dios. Nada te pertenece. Pues imagínate que nacieras un hombre sin inteligencia, pues serías como un animalito, y peor que eso, porque te conducirían con una soguilla como un burrito y te llevarían a cualquier sitio. Tú no eres un animal, tú eres una persona que Dios ha creado para que Dios te dé un título tan hermoso, hijo de Dios. Tú eres un hijo de Dios. Esto es el regalo más hermoso que nos puede hacer el Señor. Miren, cuando hablamos nosotros de esta solemnidad del cuerpo y la sangre, no, es una oportunidad para manifestar públicamente nuestra fe. Nosotros en este momento estamos manifestando públicamente nuestra fe. No debemos tener miedo ni vergüenza, porque es solemnidades de la iglesia de Cristo Jesús el Señor. Jesús nos enseñó en su doctrina algo. Cuando estaba con sus apóstoles en ese Jueves Santo, ¿no? Por eso que la iglesia también celebra, ¿no?, la institución de la Eucaristía y ese conmemorar en la renovación del sacerdocio, donde Jesucristo les muestra a sus apóstoles el pan. Dice, esto es mi cuerpo. O sea, eso no es una representación. Por ahí escuchaba que decía, son figuras, que son sectas, pues, ¿no? Entonces, cuando tú no tienes Espíritu Santo, esto no entiendes, porque te quedas en tu razonamiento, ¿me entiendes? Pero cuando viene el Espíritu Santo, como que tu razonamiento lo hace despertar, y comienza la luz de Dios, la luz del Espíritu, y comienzas a ver, ¿no?, que Jesucristo está hablando y está diciendo, o sea, en su palabra, esto es mi cuerpo.
el que come mi cuerpo, muestra su sangre. Esta es mi sangre. El que bebe mi sangre tiene vida eterna. Y este es el regalo que hace Dios. Estas son las fiestas solemnes litúrgicas que la iglesia celebra. Bendito y alabado sea el Señor. Y es más, nos da una orden el Señor. Hagan esto en memoria mía. Por eso que el pan y el vino que se presenta en la misa, ¿no?, en ese pasar del pan al cuerpo y del vino a la sangre, es la transustanciación. El pan y el vino se convierte en el cuerpo y en la sangre del Señor, conforme lo dijo Jesús. Esto es mi cuerpo, esto es mi sangre. No dijo, esta es una representación. Y esto es algo maravilloso. Miren, ¿qué ocurre? En Lucas 22:20 dice, hizo lo mismo con la copa después de cenar, diciendo, esta copa es la alianza nueva sellada con mi sangre, que es derramada por ustedes. O sea, nuestros pecados hieren el cuerpo de Cristo. Nuestros pecados transgreden el corazón del Señor, no hieren su alma. Y esa sangre que brota del cuerpo del Señor, que nosotros por nuestros pecados hemos ocasionado, esa misma sangre es para rescatarnos. Con esa sangre nos ha comprado. O sea, tú vales la sangre de Cristo Jesús. Yo valgo la sangre de Cristo. Su muerte del Señor ha pagado para que yo tenga vida eterna. Para que tú y el mundo entero, que no lo merecemos, tengamos vida eterna. Esta es la alianza. Entonces, acordémonos lo que decíamos. La antigua alianza, decíamos nosotros, que hacía Dios en un pacto con Moisés y con Abraham, ¿no?, donde Dios se compromete realmente. Dios se compromete a nunca abandonar a su pueblo. ¿Y el pueblo a qué se compromete? El pueblo se compromete a cumplir la palabra de Dios, a cumplir los mandamientos. Pero a veces somos terribles, a veces no lo cumplimos, ¿no? Pero si tú incumples, Dios seguirá siendo fiel. La promesa de Dios que nunca abandonará. Por eso es que Jesús lo replica y lo dice, ¿no? Yo estaré con ustedes hasta el fin de los tiempos. El que persevera hasta el final se salvará. Y no los dejaré huérfanos, enviaré el Espíritu Santo. O sea, es la promesa del Padre. Nunca nos abandonará Dios, aunque tú le abandones. Jesús nos enseña esta nueva alianza. En el Antiguo Testamento vemos un pacto con sangre, pero un sangre de corderos, un sangre de animal. Pero el pacto de sangre que hace Jesucristo es el pacto de sangre de su propia sangre, la sangre del Señor. Este es el pacto de la alianza. Por eso es que el título de esta mañana, ¿no?, y esto compartámoslo, el título de esta mañana se llama Jesucristo, esperanza viva de nuestro pueblo, presencia real del resucitado, sellada con su sangre. Este es el pacto. Dios ha hecho un pacto contigo. El pacto no ha cambiado. El pacto que hizo Dios no ha cambiado. El pacto que hizo Dios dice, yo estaré con ustedes, nunca los abandonaré. Esa es la promesa de Dios. Y el pacto que hace el hombre con Dios, le dice, y nosotros seremos obedientes a ti, obedeceremos tu palabra y tus mandamientos. Aunque tú seas infiel, Dios no deja de ser fiel, porque Dios es fiel. Este es el mensaje. Entonces, miren, el pacto de sangre sellado con la sangre de Cristo. Estas son todas las fiestas, ¿no?, aunque hay muchas más. Estas son las fiestas solemnes que realiza la iglesia. Esta es nuestra fe, ¿no? Yo quiero darle gracias a Dios por esta mañana, por ti que escuchas. Comparte estas cosas. Comparte para aquellos que no conocen a Dios, para aquellos que no conocen la doctrina de Cristo, para aquellos que no conocen las solemnidades litúrgicas de la iglesia. Dios Padre amoroso y misericordioso, tú prometiste a este pueblo que tú nunca te apartarías. Esa fue tu promesa, que estarías con nosotros siempre. Y Jesucristo, mi Señor, lo confirma en su palabra fiel y de verdad. Yo estaré con ustedes hasta el fin de mis días, hasta estos fin de nuestros días. Y Jesucristo está en presencia real. Padre,
Creemos que Jesucristo está en la Eucaristía, en esa presencia real. Por eso es que hemos celebrado el Corpus Christi, el cuerpo de Cristo, presencia real, el Evangelio vivo en medio de su pueblo. Dios, te doy gracias, Padre, por todos mis hermanos que escuchan, a todo este pueblo de Monsefúa, a todo este pueblo de Chiclayo, a todo este pueblo del Perú, a todo el mundo, Señor, para que sus corazones sean doblegados a ti. No podemos, Padre, irnos contra tu palabra, y si Jesucristo nos ha dicho que somos benditos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, lo creemos, que esta Trinidad es tuya, Padre. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo es un solo Dios. Gracias, Señor. Bendice a todos mis hermanos que están escuchando. Sana sus heridas. Cura toda enfermedad, Señor. Pon tu mano sanadora, Señor, sobre sus llagas, sobre sus heridas, sobre sus enfermedades, y sánalos, te lo pedimos en tu nombre, Jesús. Liberta cadenas, mi Señor, de opresión, Señor. Esas cadenas que oprimen a todos tus hijos, Padre amado. Esas cadenas, mi Señor, de egoísmo, de maldad, de mentiras, sean rotas en el nombre santo de Jesús. Yo te doy gracias, Padre bendito, en el nombre de tu Hijo Jesús, por la gloria de tu Espíritu Santo que desciende por cada día que tú envías un Pentecostés en nuestras oraciones, por cada Pentecostés que recibimos en los sacramentos, por cada Pentecostés, mi Señor, que recibimos cuando escuchamos tu palabra, por cada Pentecostés, mi Señor, cuando estamos en nuestras comunidades y en estos momentos predicando tu palabra. Que todo esto sea para darle la gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dios los bendiga. Su hermano Hugo Millones Montenegro le da gracias a Dios. Amén, amén, amén.